La biología se ocupa de analizar jerarquías o niveles de organización, que van desde las partículas subatómicas a la biosfera o conjunto de ecosistemas. Este concepto implica que en el universo existen diversos niveles de complejidad. Por lo tanto, es posible estudiar biología a muchos niveles, comprendiendo su interacción y función de cada uno de ellos. En orden creciente mencionaremos los principales niveles de organización. Partículas subatómicas y el átomo. Una partícula subatómica es la más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta. Ejemplos de partículas subatómicas son protones, electrones y neutrones. El átomo es la unidad más pequeña posible de un elemento químico. La molécula es una partícula neutra formada por un conjunto de átomos ligados por enlaces covalentes de forma que permanecen unidos el tiempo determinado. Constituye la mínima cantidad de una sustancia que mantiene todas sus propiedades químicas. Las moléculas forman grandes complejos, hasta formar unidades funcionales denominadas macromoléculas como los monómeros y polímeros. Ejemplos: proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros. Estos a su vez se agrupan para formar complejos supramoleculares como las lipoproteínas, glucolípidos, glucoproteínas, etc. Hasta formar organelos celulares. Los organelos son subunidades celulares que cumplen funciones específicas. Algunos ejemplos de organelos son las mitocondrias, los ribosomas, lisosomas, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, centriolos, citoesqueleto. La célula constituye el primer nivel biótico de organización de los seres vivos. Son las más pequeñas unidades estructurales de la materia viva capaz de funcionar independientemente. Cada célula tiene un soporte químico para la herencia, un sistema químico para adquirir energía, para producir sustancias químicas, etc. La célula puede tener una organización simple sin núcleo verdadero, a esta se denomina procariota, como las bacterias. La organización más compleja es la denominada eucariota, con núcleo verdadero y las que originan organismos pluricelulares. Nivel pluricelular. Tejido. El tejido es un conjunto de células especializadas que realizan una determinada función y que tienen un origen común. Por ejemplo, el tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido nervioso, entre otros. El órgano. Están constituidos por un conjunto de tejidos que realizan una determinada función. Por ejemplo, el corazón, el pulmón, el riñón, las glándulas endocrinas, etc. Sistemas. Los sistemas son un conjunto de órganos que cumplen una función específica, y están formados por los mismos tejidos. Algunos ejemplos de sistemas son el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, además de otros. Aparato. Los aparatos son considerados como un grupo de sistemas u órganos que desempeñan una función común, compleja y amplia. Algunos ejemplos de aparatos son el aparato urinario, el aparato reproductor, el aparato auditivo, etc. Nivel individuo. Son organismos independientes, con la capacidad de aparearse con sus semejantes. En este nivel se encuentran, en particular, cada una de las especies de los seres vivos que habitan la Tierra. Las especies pueden ser unicelulares o pluricelulares. En esta oportunidad tenemos la clase que trata de los planos y ejes corporales, la cual corresponde a la unidad 1 llamada el cuerpo humano y sus características. En la unidad 1, como lo dije anteriormente, de la unidad curricular medición del rendimiento físico. En este caso tenemos tres planos, los cuales son el plano frontal, el plano sagital y el plano transversal. Hay que señalar, o es importante señalar, que por cada plano existe un eje, y además de eso tenemos el movimiento que nos permite ese eje. Aquí lo podemos ver en una figura tridimensional, la cual podemos observar aquí, ¿verdad? Lo que corresponden a las líneas, lo que son los cortes, en este caso representan los planos, y las líneas entrepunteadas representan lo que son los ejes. En primer lugar tenemos el plano frontal,
¿verdad? El cual tiene una dirección, tiene una división y el movimiento que produce. Por ejemplo, el plano frontal tiene una dirección de izquierda a derecha, como lo que vemos aquí, de izquierda a derecha. Divide el cuerpo humano como si le hiciéramos un corte, ¿verdad? Ese corte es de izquierda a derecha y nos va a dividir el cuerpo en dos partes iguales, que es la izquierda, la parte izquierda y la parte derecha. Es decir, podemos decir que el plano es de dirección izquierda a derecha y nos va a dividir el cuerpo en dos partes iguales, que es la parte anterior y la parte posterior, como lo podemos ver en esta división. ¿Cuál eje le corresponde al plano frontal? Le corresponde el eje anteroposterior. En este caso es el eje que vemos entrepunteado con las líneas X positivo y X negativo. ¿Qué movimientos nos puede permitir un eje anteroposterior en el plano frontal? Nos va a permitir un movimiento de aducción y abducción. Ahora vamos con el plano sagital. El plano sagital es lo contrario al plano frontal. Tiene una dirección, o la dirección del corte es de adelante hacia atrás, o mejor dicho, antero-posterior, y divide el cuerpo en dos partes iguales, izquierda y derecha. ¿Qué movimientos nos permite? Nos permite los movimientos de flexión y extensión de la columna vertebral, y el eje que le corresponde es el eje transversal, como lo vemos aquí, la línea entrepunteada, que es Z positivo, Z negativo. En pocas palabras, o ejemplificando, una persona con un eje transversal puede hacer un movimiento de flexión y extensión de la columna vertebral, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Por último tenemos el plano transversal, ¿verdad? Que es esto que vemos acá con la letra C, que tiene una dirección que es perpendicular a la superficie donde está parada la persona, ¿verdad? Y divide el cuerpo humano en dos partes iguales, la parte superior y la parte inferior. ¿Qué eje le pertenece al plano transversal? Le pertenece el eje longitudinal. Este eje que está acá, que está marcado con la Y positivo y la Y negativo. ¿Y qué movimientos nos permite hacer el eje transversal? Nos permite hacer los movimientos de rotaciones.